Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta clase número 8. Bueno, en esta clase vamos a hacer un análisis más completo de los tipos de razonamiento que venimos estudiando en estas tres últimas clases que veníamos, por supuesto, estudiando en estas últimas tres clases. Bueno, ¿cuál es la temática de esta clase? La temática de esta clase vamos a hacer una diferenciación. ¿Para qué sirve esto? Para ir fijando los conocimientos. Como ustedes saben, bueno, como introducción, vamos a hablar un poco para qué sirve esto, ¿verdad? Es de la lógica en general. La lógica nos ayuda a tener un mejor desarrollo del pensamiento. Ustedes recuerdan las primeras clases que hablamos. ¿Para qué sirve la lógica? Para poder estructurar mejor nuestro pensamiento. ¿Y en qué nos ayuda? En todo. En todo. Si tenemos mejor estructurado el pensamiento, si tenemos mejor ejercicio mental, vamos a tomar mejores decisiones intelectuales en todos los aspectos de nuestra vida y también nos va a ayudar en la vida, en el día a día. Los países más desarrollados del mundo, y cuando hablo de los más desarrollados no hablo solamente de los que tienen más dinero, sino lo que tienen el desarrollo real, humano, son los países que tienen mejor nivel de educación. Entonces, cuando hablamos nosotros de mejorar nuestra capacidad de pensamiento, estamos hablando de mejorar nuestro nivel de vida, de mejorar el nivel de vida de nuestros hijos, de mejorar el nivel de vida de todos los paraguayos en general. Bueno, para comenzar, nosotros habíamos iniciado la clase anterior, hace tres clases, de la clase número 5, con el razonamiento deductivo. ¿Qué ustedes van a hacer en esta clase? Bueno, el pensamiento va de lo general a lo particular. Yo, por ejemplo, en una clase de historia, quiero hablar de Paraguay y eso es partir de lo general. Hablo primero del mundo, hablo de la pobreza del mundo, hablo de la pobreza en América, luego hablo de la pobreza en Sudamérica, hablo de la pobreza en Paraguay y voy así eh, desde el punto de vista estructural hablando de lo general y voy partiendo a lo particular. Exposición de conceptos y definiciones para extraer conclusiones y consecuencias, siempre para extraer una conclusión. En este caso, ¿cuál es, lo diferente entre deductivo e inductivo? Son diferentes porque uno parte de lo general a lo particular, que es deductivo, y el inductivo parte de lo particular a lo general. Como le dije, yo empecé en el mundo y terminé en Ciudad del Este. Y también puedo, en este caso en el inductivo, puedo empezar hablando de Ciudad del Este y termino hablando de la pobreza del mundo en general. Y el último, que es el pensamiento analógico, vamos a ir haciendo comparaciones, va de lo particular a lo particular, se establecen comparaciones que llevan una solución por semejanza. Yo voy comparando. Entonces, en este caso, ¿qué comparo? Tengo que comparar, si estamos hablando de una ciudad, tengo que comparar, por ejemplo, ciudades parecidas. Yo puedo comparar Franco con Ciudad del Este o Ciudad del Este con Hernandarias y Mingaguazú, entre otras cosas, que somos ciudades muy parecidas. Hacemos la semejanza o si no agarramos otra ciudad de otro lado del mundo que sea parecida a Ciudad del Este, que tenga la misma cantidad de habitantes, que sea también una ciudad comercial fronteriza y etcétera, y hacer esa comparación con esa ciudad. De eso se trata el analógico, de la comparación. También a diferencia del deductivo inductivo, que el analógico no parte de premisas. Yo no necesito hacer dos premisas para partir a una conclusión, sino que la comparación es más bien directa, ¿verdad? Inductivo, el pensamiento va de o sea, deductivo, el pensamiento va de lo general a lo particular. Exposición de conceptos y definiciones para extraer conclusiones y consecuencias. Siempre yo tengo que traer una conclusión y recuerden que las premisas siempre tienen que ser correctas. Yo para llegar a una conclusión correcta tengo que partir de premisas correctas. O sea, ¿cuáles son las premisas? Las premisas son, eh, es la división que yo hago para extraer una conclusión. Eso va para todos los niveles de razonamiento. Siempre yo tengo que partir de premisas correctas. Por ejemplo, si yo digo que el COVID-19 es igual a una gripe y voy comparando con la gripe, va a ser un error mi conclusión porque no es igual. Una enfermedad, o sea, un virus nuevo. Sin embargo, la gripe es un virus muy antiguo, que es mucho más estudiado. Entonces, en ese sentido, si yo digo, yo puedo decir, hacer las comparaciones, sí, pero partiendo de verdades, digo, el razonamiento analógico
Sí, puedo utilizar en ese caso. Bueno, el pensamiento va de lo particular a lo general. Es ideal para lograr principios y a partir de ellos utilizar un método deductivo. Sí, yo puedo partir de la conclusión del inductivo, yo puedo iniciar otro razonamiento deductivo. Y en las aulas también, como dice acá, se hacen al revés. Bueno, vamos a hablar un poco más. Rápidamente, no tenemos mucho tiempo, como ustedes saben, ¿verdad? Tampoco quiero aburrirles. Eh, Tenemos dos premisas, ¿verdad? La premisa mayor, estamos hablando del deductivo, que es la clase número 5, que es la universal, y la premisa menor, que es particular. Por ejemplo, la mayor, los seres humanos tienen dos manos y dos pies. Parto, eso es la mayor, eso es lo general. ¿Estoy mintiendo? No. Entonces mi premisa es correcta. Puedo entonces llegar a una conclusión correcta si yo estoy iniciando con una premisa correcta. Y la premisa menor es Juan es un ser humano que es particular. Juan es un particular. Entonces, conclusión, Juan tiene dos manos y tiene dos pies. Si yo parto de ahí del método inductivo, voy a decir, voy a comenzar con Juan es un ser humano. Juan tiene dos manos y dos pies. En tanto, si Juan es un ser humano, María también es un ser humano. María tiene dos manos y dos pies. José es un ser humano. José tiene dos manos y dos pies. Entonces, concluyendo, todos los seres humanos tienen dos manos y dos pies. Ahí está la diferencia entre el método inductivo y deductivo. Cuando voy a hablar del método analógico, yo hago una comparación de particulares, como recién dice, Juan tiene dos manos y dos pies, María también tiene dos manos y dos pies. ¿Sí? Eso es el analógico. En tanto, si Juan le duele un pie o se golpea el pie o a caminar, va a tener dificultad a caminar, también María lo mismo, porque ahí hago la comparación, ese es el método analógico, es simplemente el método por comparación. A diferencia de el método deductivo y el método inductivo, estos métodos no tienen, o sea, el último método que estudiamos en la clase anterior no necesita de de premisas para llegar a una conclusión final. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más del segundo método. Hablamos más seguimos hablando, bueno, el segundo, vamos a hablar un poquito más del método inductivo o inductivismo. Aquel método científico se recuerda que se obtiene por conclusiones generales a partir de premisas particulares. El otro de premisas generales a particulares, ¿sí? Y este como habla su nombre, por inducción, conclusiones generales a partir de lo particular. El otro se recuerda que empezamos con lo general y partimos a lo particular. Ejemplo, bueno, se parten de observaciones, todo es por observación. Ustedes saben que la ciencia, por eso es muy importante, cuando hacemos un razonamiento, como siempre vamos a insistir, eso, las premisas tienen que ser correctas, no pueden ser falsas, sino automáticamente se anula nuestro razonamiento. Si yo comienzo a explicar algo partiendo de algo falso, eh, todo mi razonamiento posterior va a ser, se va a anular, se debe anular. Un ejemplo, vamos a volver a la pobreza. Si yo empiezo a decir que el pobre es pobre porque quiere ser pobre, y empiezo a explicar una serie de cosas y hablo 10 horas, estoy hablando sobre eso, yo partí de una premisa particular de un pobre es pobre porque quiere ser pobre, todo mi razonamiento es falso. ¿Por qué? Porque partí de una premisa falsa que la culpa de la pobreza lo tiene el pobre. Entonces, cuando partimos algo falso, todo nuestro análisis, inclusive nuestra discusión, va a ser algo falso. ¿Por qué? No hay ningún estudio, ningún científico, ningún escritor, ninguna observación que haya demostrado que eso es cierto. Yo ya partí de una mentira, entonces todo mi razonamiento es mentiroso. Acá en esta clase se observan a los perros. ¿Se acuerdan? Hablamos, patrón, los perros mueven la cola y teoría todos los perros mueven la cola. Si yo veo un perro mueve la cola, mi perro que se llama Stalin mueve la cola, el perro del vecino se llama Negro, el perro negro mueve la cola, el perro de mi hermana también lo mueve. Entonces yo observando ese comportamiento de todos los perros en particular, yo me doy cuenta que todos los perros en general mueven la cola. La ciencia es parte de lo mismo, de lo particular. Yo tengo que observar a cada población pobre de cada país, tengo que estudiarlos a todos de forma particular y sacar después una conclusión en general que, claro, va a llegar mucho más cerca
de la verdad. La observación de los hechos para su registro, la clasificación, el estudio, yo voy partiendo de todo eso para poder llegar a una conclusión, ¿sí? Observación, observar un patrón, que es el movimiento de la cola del perro. Yo le puedo observar un gato veo que los gatos se lamen, se limpian con su lengua. Yo le veo todos los gatos de todas las especies, a cada gato le voy observando y miro el mismo comportamiento, el mismo patrón. Entonces yo puedo llegar a una conclusión de que todos los gatos hacen lo mismo. Entonces eso significa partir de lo particular a lo general. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más para ir cerrando del método analógico. El razonamiento analógico es una modalidad, hablamos en la clase pasada, de razonamiento, a diferencia de lo otro, como dijimos, no parten de premisas, que consiste en obtener una conclusión, como todos los otros métodos, siempre es para obtener una conclusión a partir de premisas en las que se establece una similaridad o analogía entre elementos o conjuntos de elementos distintos. La analogía es buscar similitudes para hacer una comparación. Ejemplo, la Tierra está poblada por seres vivos, ¿se acuerdan? Marte es análogo, o sea, es parecida a la Tierra, está a la misma distancia del Sol, tiene casi el mismo tamaño, entonces yo puedo suponer, siempre la ciencia es una suposición, que también puede tener otros seres vivos, no específicamente seres humanos, también seres vivos por las condiciones climáticas, por la distancia, por su atmósfera. Por eso también se tiene esa conclusión de otros planetas de otras partes del mundo parecida a la Tierra, que están a la misma distancia y que tienen atmósfera como la nuestra. Se cree que se puede suponer, por la ciencia una suposición, que ahí hay animales. Bueno, ahora para cerrar,